Bueno, bienvenidos. Antes que nada, muchas gracias por venir. No saben el gusto que me da ver este seminario lleno con la cara de todos ustedes que vengan a enterarse qué está pasando. Estos seminarios es muy chévere que vengan. Em, para mí es un gusto enorme presentarles hoy a Julio Fonnegra. Él es el director de neurocirugía de la clínica Shayo y además es mi suegro, entonces me da doble honor presentarlo hoy. Él va a venir hoy a hablarles pues es una charla de neurocirugía, les va a hablar de la tecnología, sobre todo de Gamma Knife. Es una tecnología que él maneja en la clínica. Julio es médico cirujano especializado en neurocirugía de la Universidad Javeriana. Voy a mirar si logro repetir la hoja de vida sin errores. Además, se especializó en microneurocirugía en la Universidad Jean-Claude Bernard en Francia. Y como si no fuera poco, después hizo otra especialización en radiocirugía y tiene diversos diplomados en psicofarmacología, acupuntura de la Universidad del Bosque. Es un gran gusto entonces darle la bienvenida a Julio para que les hable hoy de radioneurocirugía. Y bienvenidos a todos. Ven, yo te pongo. Ahí está bien, ¿no? Bueno, es un honor para mí estar aquí con ustedes, que nos acompañen. Muchas gracias, Natasha. Voy a tratar este es un tema complejo. Ojalá sea capaz de transmitirles lo que les quiero transmitir. Como ya lo dijo Natasha, yo soy neurocirujano, me dedico a la neurociencia en general, la neurocirugía en particular y a la mínima invasión ya como meta. Yo creo que en el siglo XXI la gente no está dispuesta a correr riesgos en cirugía. Cuando uno opera a un paciente es porque la medicina ha fracasado. El antibiótico no funcionó, las terapias que tenemos no funcionan y acaba uno haciendo una carnicería, por decirlo así, para salvar una vida, para hacer algo. Esos tiempos se están acabando. Ya no operamos pacientes. En mi departamento dejamos de operar aneurismas en el cerebro hace 7 años. Todo lo hacemos por dentro de los vasos. Este equipo que les voy a mostrar es mi juguete predilecto. Creo que en la tecnología está todo. Esto es una cosa impresionante lo que va eh, creciendo día a día y nos ayuda también a evitar cirugías en el cerebro a una gran cantidad de nuestros pacientes. Lo más importante es que los resultados son iguales o mejores y tenemos menos complicaciones. Entonces, bueno, entremos en materia. ¿Qué es la radiocirugía? Es enfocar rayos gamma, rayos radioactivos de altísima energía en un sitio preciso del cerebro, respetando el tejido sano. Entonces nosotros localizamos un objetivo y tenemos un poco de cañones que dirigen rayos gamma al sitio que hemos escogido. El cerebro alrededor no sufre. De eso se trata. Entonces aquí tratamos tumores, tratamos dolores, tratamos temblores, tratamos malformaciones de vasos en el cerebro que se rompen en las personas. Muchas cosas tratamos con este aparato. No podemos tratar a todo el mundo, y si después podemos hablar un poquito de eso, pero de eso se trata. Entonces estamos acá enfocando rayos en una parte del cerebro. ¿En qué nos basamos? Aquí está el modelo atómico de Bohr. Entonces aquí tenemos un átomo estable donde tenemos neutrones y protones en el núcleo, parejos, no hay cargas eléctricas y unos electrones negativos alrededor. Las cargas se compensan, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? La radioactividad es simplemente inestabilizar ese núcleo. Si hay más protones o menos neutrones o viceversa, el núcleo se vuelve inestable. Ese núcleo inestable, por teoría de materia, tiene que volver al equilibrio. ¿Y cómo vuelve al equilibrio? Emitiendo radiación. Entonces, ¿qué es radiación? Es una energía que produce un elemento que se propaga por un medio, transporta la energía y la deposita. Eso no queda por ahí. Entonces, si yo dirijo cualquier material radiactivo a un cuerpo, a un metal o a cualquier objeto, estoy depositando de diferentes maneras esa energía para lograr un objetivo. ¿Nuestro objetivo qué es? Controlar el crecimiento de tumores, destruir núcleos del cerebro para ciertas cosas. El temblor del Parkinson, por ejemplo, nosotros podemos conseguir un punto en ese circuito y matarlo, hacer un hueco, y este aparato nos permite hacer huecos si queremos con unas dosis altas de energía.
Como es tan preciso, podemos hacer grandes dosis de energía para hacer un huequito pequeño y no pasarle nada al cerebro alrededor. Y lo que más me gusta de esto es que esto es la intersección de un montón de especialistas, los matemáticos, hasta filósofos, ingenieros, electricistas, matemáticos, físicos. Entonces, todo el mundo trabaja en esto para lograr esta máquina. Mire, desde el señor Röntgen, en 1895, que descubrió los rayos X, hasta el día de hoy nos vamos a pasar por muchas personas porque pues, sería incontable. Este señor en Chicago fue el primero que hizo una unidad de radioterapia para cáncer en Chicago. El amigo Becquerel. Este señor descubrió la radiación. Nosotros tenemos tres rayos que dan radiación, alfa, beta y gamma, diferentes por sus características. Este señor descubrió los rayos beta, que son los electrones. Las sales de uranio, las sales de uranio se podían, ¿cómo se dice? Fotografiar en una placa sin luz y a través de un medio. Pues fue que empezó esto. Seguimos con Marie Curie, que eso ya fueron químicos. Esta señora murió por efecto de la radiación porque nadie sabía de qué se trataba esto. O sea, los pioneros hicieron un trabajo. Entonces, se imaginan, uno no puede ver, oler, sentir la radiación. Únicamente la puede uno medir por sus efectos. Entonces, esta gente empezó con algo que no sabía qué era y a ensayar y ensayar, y los resultados de la radiación las va uno a ver meses o años después. Entonces había que ensayar en ratoncitos, había que ensayar en muchas cosas y esperar años para ver los resultados, y si eran buenos o eran malos, cambiar otra vez. O sea, eran años y años y años de trabajo de mucha gente. Los rayos, los rayos gamma se describieron entre el 86, 1886 y 90, todos estos personajes aparecieron. Los rayos gamma se describieron en 1990 y los alfa el año anterior. Entonces, rayo alfa es el núcleo de helio, dos protones y dos neutrones. Los rayos beta son electrones y los rayos gamma son fotones. El constituyente básico de la luz, que es el fotón. Esos son los tres tipos de rayos con los que trabajamos. Esto es un ciclotrón. Esto fue el primero que hubo en Berkeley, en California. Uno también puede acelerar partículas en un acelerador para lograr un efecto terapéutico. Su comportamiento es muy diferente al de los fotones, al de los rayos gamma, porque tienen masa, carga y peso. En la Universidad de Uppsala, en Suecia, que es la persona que descubrió esto es sueco, ahora les hablo un poquito más, había también un acelerador. Y ellos antes de los rayos gamma usaron rayos X con un tubo de dental, de rayos X para dentistería. Y entonces el señor empezó a enfocar eso, pero eso no tenía energía y no servía. Entonces después siguieron con el ciclotón, pero el ciclotón, si ustedes se acuerdan, el laboratorio CERN, el acelerador que tiene muchos kilómetros, el de Berkeley no tenía kilómetros, pero pues no sé cuánto tenía, pero eso es varias cuadras de largo. Muy costoso, muy difícil. Entonces este señor abandonó lo de los ciclotrones, las partículas para hacer radiación, y lo cambió por el rayo gamma, que era fácil de entender y de manejar. Este señor les hablo, este señor se llamaba Lars Leksell, neurocirujano sueco. Este hombre era un genio, era un tipo previsivo, eh, vivía inventando cosas, era una persona muy prudente, y él hizo su tesis sobre la radiocirugía, la tesis teórica. Esa tesis la hizo en 1951 y era teoría sobre cómo poder operar pacientes sin abrirle la cabeza, porque por aquella época la mortalidad era del 70% más o menos. Entonces, estos señores preocupados por evitar esas complicaciones, se inventó esta cosa. Entonces, este señor no trabajaba solo, pero era neurocirujano. Entonces, tuvo que asociarse con los físicos, con Larson, con Liden, y trabajar en equipo. Y ahí empezó a juntarse todas estas figuras para lograr este equipo. Este es un marco que se le pone al paciente, es un marco muy antiguo,
para localizar la coordenada en el cerebro, el objetivo entre las tres dimensiones del espacio, ya lo mencionaremos un poco. Este señor se inventó el aparato este era el que él tenía. La primera unidad de Gamma Knife que hubo fue esta, eso en Estocolmo. Entonces, pues era esto. De aquí hemos pasado acá, esto es nuestro equipo actual. Ha sido unos 5 o 6 generaciones de equipos. Esto ya lleva ¿cuántos años? Desde el 51 en teoría al día de hoy. O sea, esto ya tiene peso por experiencia. Hay más o menos ya 1.600.000 pacientes tratados en el mundo con esta tecnología. Y cada día va aumentando. Entonces le estaba diciendo que este primer modelo, aquí hay un sombrero lleno de huecos. Esos huecos son los colimadores, que son orificios de diferente tamaño para que el rayo sea un poquito más grande o más pequeño. Había 4 colimadores, pero había que llevarlo a mano. Esto pesaba pesa más de 100 kilos. Entonces había una carretilla especial neumática para llevar eso al paciente. Entonces solamente se podían hacer los tratamientos con los colimadores, después se cambiaba la carretilla por otro y el tratamiento era muy complejo. Y la localización de la cabeza del paciente se hacía manual, sobre unas reglas. Entonces, pues imagínense, esto ya hoy se hace todo automatizado y realmente ahora les contaré un poco más. Vuelvo a esta figurita, lo que estamos haciendo acá es enfocando 192 cañones que tenemos que emiten rayo gamma en un punto común. Todos los rayos llegan al mismo sitio, no importa por dónde uno entre o qué rayos funcionen, todos llegan al mismo punto. Al confluir todos los rayos en un punto se concentra una gran cantidad de energía, pero cada rayo individual libera poca energía. Entonces el cerebro no sufre, solamente sufre donde queremos atacar. Esa es la ventaja, porque el rayo gamma, como tiene tanta velocidad, no tiene demasiada energía. No es lo mismo pegarle con un ion de carbono a una célula que tiene peso, masa y pega y no penetra, que el rayo gamma que viaja a la velocidad de la luz. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos nuestro equipo, la desintegración del átomo, los diferentes rayos que tenemos, los rayos gamma, esto es simplemente rayos de luz. La única diferencia que hay entre un rayo gamma y la luz visible es la longitud de onda. O sea, los ciclos por minuto que tenemos, desde la onda de radio que tiene 800 metros hasta los rayos cósmicos que tienen 10 a la 28 en un segundo. Eso es lo que y esa es la diferencia. Entonces, acuérdense ustedes, tenemos la luz de radio, la de microondas, la ultravioleta, y vamos subiendo rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. Todo es lo mismo, energía electromagnética, ondas electromagnéticas, que ustedes las pueden ver acá. Entonces, simplemente la onda va aumentando en frecuencia. Nosotros estamos por aquí, es como 10 a la 16, 10 a la 20, algo así. Entonces, de acuerdo a la longitud de onda, penetran. Un rayo alfa tiene masa carga, no penetra. Uno pone un papel y para. Entonces, si yo tengo una fuente de plutonio, por ejemplo, o de uranio 235, que da más energía alfa que cualquier otra cosa, y la pongo acá, me va a producir una quemadura. Pero no va a entrar mucho más. Por ejemplo, el rayo gamma emite fotones y ese penetra mucho. Para parar un rayo gamma tenemos que poner plomo o concreto. El rayo beta es intermedio, con una laminita de aluminio muy delgada para. El cobalto 60, que es el isótopo que nosotros trabajamos, emite básicamente rayos gamma. Muy poco rayo alfa, que no sirve para nada. En medicina el rayo alfa no sirve para nada. Y el beta simplemente lo usan los dermatólogos porque es muy superficial. Entonces nosotros trabajamos con rayo gamma. Y lo que les estaba diciendo, la penetración de los diferentes rayos, estos núcleos que están acá, números, neutrones y protones deben ser iguales, eso es un núcleo que es estable. A medida que nos adentramos en la tabla periódica hacia la derecha y hacia abajo,
están pues los núcleos inestables para este lado y para este lado. Este lado perdón, electromagnética, 90 grados, la porción eléctrica y magnética, y se desplaza, repito, a la velocidad de la luz, sin masa ni carga. Va por el vacío, va por donde quiera, no tiene ningún problema. Ahora, ¿cómo es que el rayo gamma actúa? Uno no ve el rayo gamma, pero ¿qué es lo que hace el rayo gamma en el organismo? Entonces, el rayo gamma está transportando energía. Y aquí está, digamos, un átomo de agua. El núcleo y los electrones en sus órbitas. Entonces llega el fotón de energía, el quantum de energía, y le pega a un electrón. Este electrón, si tiene bastante energía, le pega a este electrón que está cerca del núcleo. La atracción entre el núcleo y este electrón es muy grande, tiene que tener una gran energía, y este sale disparado. Y al salir disparado, deposita energía acá y daña lo que hay aquí. Y sale disparado y le pega por allá a otro. Y deposita energía. Y va poco a poco atenuándose la energía al pasar por el medio. Entonces, esto es varias maneras como la radiación interactúa con la materia. Por este efecto fotoeléctrico fue que le dieron el premio Nobel a Einstein, no fue por la teoría de la relatividad. La producción de pares, esta es otra manera. Llega un quantum de energía, alta energía al núcleo y lo rompe. Y produce electrones y positrones. Aquí la materia se vuelve energía. Entonces, electrón, positrón se destruyen y botan energía en el sitio. Esta es otra manera de actuar. La más frecuente o la que se usa en biología, nuestro cerebro, nuestro cuerpo es agua, básicamente. Entonces, el comportamiento del agua, este es el efecto, se llama efecto Compton. Al llegar la radiación, no tiene que ser de gran energía, le pega un electrón de las capas externas del núcleo. Y este electrón, haga de cuenta, una bola de billar, un pool. Entonces, este le pega al otro y sale hasta que pierde energía y cae, muere. En cada golpe va depositando energía y esa energía es la que va dañando las células. Cuando atraviesa el agua, esta radiación va a dañar las moléculas de agua. Entonces se vuelven iones. Si una molécula pierde un ion o gana un ion, perdón, una molécula gana o pierde un ion, se vuelve, estoy equivocado. Un ion es la pérdida o ganancia de un electrón. ¿Ok? Entonces, al pegarle al agua, pierde un electrón o ganan electrones. Entonces se vuelve agua oxigenada, se vuelven radicales OH negativos. Eso es muy tóxico para las células. Entonces estamos matando químicamente las células. Esto es una cosa que sucede en pentasegundos, eso es una billonésima de segundo. Entonces todas estas sustancias que se producen están matando las células que queremos tratar. Cuando nosotros usamos carbono o iones grandes para irradiar, no es el caso de nuestro equipo, esto le empuja y le pega directamente, y eso es lo que llama radiación directamente ionizante. El gamma knife produce una radiación indirectamente ionizante, porque va para todas partes, y lo que hace son las moléculas de agua las que están dañando el tejido. Entonces, cobalto 60 nuevamente, esto lo bombardean, el cobalto normal que hay en la Tierra es 59, se bombardea con neutrones, se inestabiliza el núcleo, y para estabilizarse simplemente va botando rayos gamma. Entonces, este equipo tiene 20 gramos de cobalto radioactivo que están puestos en 192 cositos, capsulitas, alrededor del paciente en un cilindro. ¿Ok? 20 gramos de cobalto y el equipo pesa 20 toneladas. 20 toneladas para poder mitigar la radiación y que no se esparce. Eso es en tungsteno. Entonces, pues, incluso transportar ese equipo se necesitan unos camiones especiales de una manera especial para poder funcionar eso, tumbar paredes, tener unos cimientos bien importantes para 20 gramitos de cobalto que pues no es nada. Esto no importa
los diferentes, depende de la energía que venga radioactiva, depende del material en el que actúe, las diferentes formas, el efecto Compton predomina más en el aluminio que en el plomo, etcétera. Eso no es importante para ustedes. Bueno, ya hablamos un poquito de la radioactividad. Ahora hablamos de este señor es Descartes, filósofo, matemático. Este señor descubrió algo que se llama las coordenadas cartesianas. Si uno tiene ejes en el espacio X, Y y Z, y uno tiene un punto de referencia, uno puede conseguir cualquier punto dentro de esa referencia con exactitud dándoles coordenadas. X 3 milímetros, Y 4 milímetros y Z que es de arriba abajo tanto. Bajo esas coordenadas uno puede localizar en ese cuadro cualquier punto. Eso se lo inventó este señor. Entonces yo puedo tener un cero arbitrario aquí y decir, esto está en relación a Z tanto, a relación a X tanto y en relación a Y tanto. Entonces, eso lo usamos en nuestro trabajo. Entonces le ponemos una caja a los pacientes en la cabeza que simula esto, exactamente para poder localizar nuestro target. Entonces, esto es lo que le ponemos a la cabeza. Esto es un plástico. Esta N al revés es cobre. Y esto lo detectan nuestros equipos de rayos X y resonancia. Y los computadores pueden ver la distancia que hay entre todo esto y nuestro blanco. Y nos dicen dónde es. Entonces, miren, este aparato se lo fijamos en el cráneo al paciente con anestesia local, son 4 puntos. Y aquí ponemos nuestro marco cartesiano. Con esto puesto, el paciente lleva ahora las imágenes para que los computadores de las imágenes nos digan exactamente dónde son las coordenadas de nuestra lesión. Este es el equipo de estereotaxia del doctor Lexel, hay muchos en el mercado. Entonces, la idea es esta, esto se mueve hacia adelante, esto se mueve hacia cada lado. Por cualquier parte donde yo entre, llego al mismo punto. Si yo echo esto para adelante y llego allá, si lo echo para acá, llega allá. Esto es, entonces, un punto en el espacio. Es interesante ver que una reacción que demora, que viaja a la velocidad del sonido y en 50 pentasegundos produce una reacción y tenemos efectos para toda la vida. Efectos buenos o efectos malos. El efecto malo puede ser cáncer. ¿Qué queremos también nosotros? La radiación ionizante de las células que producimos dañando las moléculas de agua, ya les dije que eran muy tóxicas. Pero una cosa importante es llegar al núcleo de la célula y matar el ADN. El ADN o el DNA pues, es una molécula grandísima. ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, la doble hélice del ADN unida por bases pirídicas o purímicas, queremos romperla. Y entonces la energía, los electrones rompen esto. Entonces la célula no se puede multiplicar. Entonces la idea es producir muchas lesiones. Si uno solo rompe un pedacito de la cadena, el organismo es capaz de regenerar eso muy rápidamente. Pero si rompemos muchas dobles, ya la cosa se pone más compleja. Lo que pasa es que esto es al azar. Habrá mucho electrón y mucho rayo gamma que pasa por el vacío de una célula, de un átomo. No sabemos cuántos van a llegar, cuántas rupturas se van a producir, todo es totalmente al azar. Lo que sea, mi estado físico 10 a la 15 segundos para producir un efecto biológico que va a durar muchos años. O sea, es interesante. Les decía que nosotros podemos hacer huecos. ¿Cuándo queremos hacer huecos? Dañar un núcleo de dolor, por ejemplo. Entonces, localizamos el núcleo de dolor y mandamos la radiación allá, hacemos un hueco y destruimos el núcleo y deberíamos mejorar el dolor del paciente o ciertos casos para psicocirugía o ciertos dolores en la cara, dolores del trigémino, etcétera, apuntamos a un núcleo específico. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Este era el equipo, por ejemplo, antiguo que era muy pequeño y entonces no se podían tratar blancos por debajo
había limitaciones, esto le pegaba aquí a las paredes, entonces era complejo. Los ingenieros entre el 2000 y el 2006 mejoraron todas las falencias que tenía el Gamma Knife, hicieron una máquina nueva, una máquina que llamaron Perfection, entonces ampliaron esto, ya se pueden tratar muchas lesiones, se pueden tratar 16, 20 lesiones, por ejemplo, en el caso de metástasis de cáncer a cerebro, las podemos tratar en un día y los pacientes salen para su casa sin ningún problema. Estos son los colimadores del equipo. Hay 8 sectores. Cada sector tiene 24 semillas de cobalto. Y esto que está aquí adentro son los huequitos que se llaman colimadores de diferentes tamaños. Son solo 3 aquí, de 4, 8 y 12 milímetros. Entonces, lo que uno quiera, si quiera más radiación o menos, simplemente uno ordena que esto se cierre o se abra. Entonces, nuevamente, el sitio donde están las semillas y los colimadores. Entonces, si nosotros tenemos abiertos todos estos, esto es la figura que tenemos, pero podemos cambiar las figuras. Si hacemos un bloqueo, tapamos uno arriba o ponemos uno de 8, por ejemplo, de 8 milímetros, cambiamos la figura. Aquí tenemos de 8 y 16. La idea es que nosotros podamos, esto es como un joystick, la idea es poder conformar nuestra radiación a la forma del tumor. Muy pocos tumores son redondos, la mayor parte son muy irregulares. Y para poder hacer las irregularidades nos toca jugar con todo esto. En cada disparo puede haber 65.000 posibilidades diferentes. Creo que algún colega mío con trastorno obsesivo compulsivo no podría manejar esto, ¿no? Entonces nosotros hacemos bloqueos y la idea es conformar esto al tamaño del tumor y lo logramos casi siempre. Entonces, por ejemplo, aquí hay diferentes juegos de manera como mandamos la radiación para tratar un tumor que queda por aquí en la glándula hipófisis. Este es el equipo que produce mejor caída de la dosis por fuera del blanco. No existe en el mundo otro equipo que haga esto. La radiación generalmente cae en este sentido. Este equipo produce una caída de dosis casi que vertical. Entonces estos son los nervios de los ojos en el cerebro. Este es el tumor. Y aquí la dosis de radiación que ven el verde está lejos de acá y no alcanza a dañar el nervio. Sabemos qué dosis aproximadamente cada órgano del cerebro tolera. Entonces podemos jugar con nuestras cosas para no dar dosis en exceso y producir lesiones. Entonces la precisión es algo que se necesita en el cerebro porque las complicaciones de no hacerlo pues son muy grandes. Nuevamente, mire, este es otro tumor por acá. Otra vez, los nervios de los ojos, esta dosis es de 2 Gray. 2 Gray es una unidad de energía, no importa, pero eso es totalmente seguro para los ojos. Entonces estamos dando una gran cantidad de radiación al tumor y los nervios de los ojos que están aquí a pocos milímetros no sufren nada. De eso se trata este equipo. Y una cosa importante es que la dosis por fuera del organismo es mínima. Uno puede tratar a una mujer embarazada sin que le llegue más radiación que la ambiental. Estos son otros equipos, por ejemplo, la radiación que hay en tiroides y por fuera, mire, a 80 centímetros del sitio. Entonces el Gamma Knife es el que permite que haya menor dosis alrededor y eso es muy importante en los niños. La radiación en los niños es oncogénica y tiene bastantes riesgos a largo plazo. ¿Y esto qué pasó? Lo que yo les decía, miren la caída con un equipo de acelerador de radiación común y corriente, cómo cae, miren la radiación, cómo cae en el Gamma Knife, que esto para el cerebro pues es lo ideal, ¿no? Miren este tumor, yo les estaba hablando de los tumores, esto es un tumor que se llama meningioma, es un tumor benigno de las cubiertas del cerebro, está metiéndose va por el ojo, se está metiendo aquí al cerebro, miren la forma. Entonces, para hacer esa forma nos toca que hacer jugar bastante en la consola, pero lo logramos bastante bien.
Los equipos modernos, el equipo, no necesariamente tenemos que poner el marco con tornillos y anestesia local. Tenemos máscaras que se hacen para cada paciente y no hay necesidad en muchos casos de poner el marco que es invasivo y molesto. ¿Para qué? Que le pongan a uno ahí 4 tornillos ahí, pues no es tan agradable. Eso se hace con anestesia local, paciente despierto sin ningún problema. Miren, por ejemplo, este es el marco que está atornillado. El ojo, por ejemplo, es muy bueno para tratar patologías del ojo, pero el ojo se mueve. El cerebro no se mueve porque está fijo, ni la órbita, ni nada, pero el ojo se mueve. Si tenemos un tumor en la retina, tenemos que fijar el ojo, entonces nos toca poner unas suturas en los músculos del ojo para que el ojo no se mueva. Si no lo hacemos así, el paciente va para un lado y le irradiamos lo que no toca, y pues vamos a producir una ceguera y que el tumor la mate. El melanoma, que es un tumor maligno del ojo, es muy agresivo, muy mal. Entonces nos toca hacer ciertos trucos para poner este marco. Esta es una niña, por ejemplo, que estaba operada y no tenía hueso. Entonces, pues esta cosa no se podía poner acá, entonces nos toca ponerlo por aquí en la mejilla. Que los niños los hacemos con anestesia local, en general, perdón, hasta los 12 años. Este es un caso de hace un par de días en anestesia, con anestesiólogo. Esto ha sido el aumento del gamma knife desde 1968 que se hizo el primero. Aquí la pandemia, pues es claro ver lo que pasó. Tenemos muchas patologías que tratamos con esto, no creo que sea importante. Y como todo tiene complicaciones, la principal complicación de este tratamiento es que el cerebro se hinche. Eso blanco que ustedes ven ahí es un cerebro que se hinchó meses, generalmente esto ocurre meses después del tratamiento. Sucede en un porcentaje de personas, hay medicamentos para eso. A veces tenemos hasta que operar y quitar ese pedazo de hinchazón del cerebro para controlar, pero no es frecuente que pase. Los accidentes por radiación, nosotros no estamos exentos y somos, imagínense todo el protocolo que tenemos que tener de cuidado para con nuestros pacientes. Una equivocación implicaría un precio muy grande a pagar y unas complicaciones muy serias. Entonces los protocolos son muy serios y siempre esto es un trabajo en equipo. Tenemos técnicos de imágenes, enfermeras, físicos, médicos. Somos como 10 o 12 personas con cada paciente. Entonces, pues este es mi juguete. Entonces podemos hacer cirugías muy complejas del cerebro, 100 veces mejores que con la mano, con mejores resultados, ambulatorias, sin cuidado intensivo, sin infecciones, sin transfusiones, y el paciente se va para su casa, se va para cine, se va para donde quiera. Entonces, pues en eso estamos, y eso era más o menos lo que les quería mostrar. Eh, no sé si tengan alguna pregunta, alguna intervención, alguna... Gracias. Ah, ¿verdad? Es que si no, no te oyen los que están enchufados. Estabas diciendo que los rayos siguen derecho, no paran a lo largo del tejido cerebral. ¿Cómo haces para saber que van a parar en la lesión? O sea, ¿cómo haces para que... Porque los Y entre ellos a ver, nosotros tenemos las coordenadas en el espacio X, Y, Z de todo, del tumor, ¿no es cierto? Cada disparo va a una coordenada. El punto del cilindro es siempre el mismo, todos los rayos convergen a ese punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar el punto. Aquí se mueve la mesa del paciente. La mesa se mueve para poner el punto que vamos a tratar en el punto isocéntrico de ese cilindro. Y esa mesa, la precisión de esa mesa es de 0.02 milímetros y carga hasta gente de 190 kilos. Cada disparo, la mesa se mueve en los ejes X, Y y Z para poner el otro disparo en el sitio isocéntrico. Podemos tener 80 disparos en un tratamiento, por ejemplo. Entonces la mesa se mueve 80 veces para que cada punto llegue por esa precisión. Y ahí es, y no es en ninguna otra parte. Bueno, es nuestro trabajo que ahí sea, ¿no? Yo tengo una pregunta.
acerca de, ¿se conoce por qué se dan como esos procesos proinflamatorios después de que se hace el tratamiento con la radioneurocirugía? Y sí, claro, es que ustedes saben que nosotros tenemos una barrera constituida por células en el cerebro que aísla la sangre del comportamiento intracraniano. Por eso muchos quimioterapia para tumores no llega allá porque hay una barrera que impide que pasen las bacterias, los fármacos y todo eso. Entonces, esto, por ese daño que produce en las células, daña esa barrera. Entonces, sustancias químicas, anticuerpos, células inflamatorias de la sangre pasan al cerebro y empiezan una cascada de inflamación. ¿Ok? Eso se da meses después. Y las complicaciones que se presentan aquí son también meses después. Y lo bueno también es meses después. Nosotros vamos a controlar un tumor, nos toca esperar 3, 4, 5 años, seguir siguiendo el paciente para ver cómo está eso. ¿Ok? Nadie se muere en una cirugía de estas. En la sala de cirugía se nos muere uno en 100. Aquí nadie se muere, pero las cosas las tenemos que seguir a largo plazo. Entonces, una hinchazón del cerebro se produce entre 6 y 36 o 48 meses después. Entonces, los pacientes, todos tenemos que estar advertidos de que eso puede pasar. Repito, es poco frecuente y la posibilidad de que haya problemas de ese tipo es de un 3%, no es mucho. Pero es real y entonces eso puede producir mucho problema o ningún problema a un paciente. Entonces, hay que seguir. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo tenía una duda acerca de cualquier paciente, ¿es viable para este tipo de cirugía o tiene que cumplir ciertos requisitos para que se... Esto no sirve para todos. Entonces, el volumen es algo que limita todo. Si le vamos a dar una gran cantidad de energías a un tumor así, pues lo que hacemos es matar al enfermo. Entonces, nosotros tenemos límites para tratarlos. Más o menos, esto nosotros funcionamos es como en centímetros cúbicos, más o menos 15 centímetros cúbicos es como cuando los volúmenes son grandes, fraccionamos el tratamiento. Quiere decir, repartimos el tratamiento. La radiocirugía llega de 1 a 5 sesiones. Entonces se llama fraccionamiento. Entonces, cuando son grandes, para causar menos daño al paciente, lo repartimos en 2, 3, 4 o 5 sesiones. A veces en tumores muy grandes que el paciente tenga contraindicaciones para cirugía o tenga mucha complejidad, partimos en 2 volúmenes, por ejemplo. Y cada volumen lo partimos en 2 o 3 o 4 en 5 sesiones. El segundo volumen lo hacemos 6 o 9 meses después. O sea, tenemos manera de manejar las cosas grandes. Pero normalmente la radiocirugía es una sola sesión y eso limita el tamaño de las lesiones. Digamos 3 centímetros de diámetro, 4 centímetros de diámetro, ¿ok? Pero hay maneras de afrontar casos que tengan lesiones más grandes. Pero eso es una pregunta muy importante. Si no, pues no hubiéramos vuelto a operar gente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos llegar algún día? Gracias. La pregunta que yo voy a hacer radica con lo que se acabó de decir, pues no sería mejor en vez de hacer 5 sesiones, hacer quimioterapia antes y después hacer simplemente menos número de sesiones. Bueno, claro, eso se usa en ciertos tumores, se hace quimioterapia. Eso es sistémica. A nivel de cerebro es muy poco frecuente se presenta esa situación. Pero claro, la idea es de alguna manera reducir las cosas. Lo que hacemos es que cuando hay que operar a un paciente y su volumen es muy grande y no podemos hacer otra cosa, operamos el paciente. Pero entonces ya no lo operamos y le sacamos todo el tumor produciéndole daño, sino sacamos la mitad del tumor fácil, ¿no es cierto? Y dejamos la parte difícil a la máquina. Entonces muchos pacientes van a cirugía, pero ya es una cosa muy diferente, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos qué porción de tumor vamos a sacar, la que tenga menos riesgo y la complicada se la dejamos a la máquina. ¿Ok? Si un paciente tiene mucha hinchazón en el cerebro, no está bien hacer algo que puede hinchar el cerebro. Entonces, hay medicamentos también que disminuyen la hinchazón del cerebro antes de aplicarla. O si está muy hinchado el cerebro, es mejor operar al paciente independientemente del tamaño del tumor. El cáncer en el cerebro a veces tiene unas pepitas de medio centímetro produciendo una hinchazón enorme. Entonces, en esos casos es mejor de golpe operar el paciente para no hinchar más el cerebro. O sea, cada caso tiene que ser manejado en su propio contexto.
Yo tengo una pregunta. Después de hacer este tratamiento, ¿con qué recurrencia o qué tan común es que el tumor vuelva a aparecer? Depende de cada tumor. Entonces, por ejemplo, ahí les mostré uno que se llama meningioma, que sale de las cubiertas del cerebro, es un tumor benigno, pero a veces en unas localizaciones en que uno no lo puede sacar. O si lo saca, deja en la olla tal pobre enfermo. Entonces yo le puedo contestar que el control de meningiomas a 5 años es del 92% y 88 a 10. Todo eso lo sabemos. Esto fue el trabajo que hicieron todos los pioneros y ya nos dejaron, a nosotros nos tocó la fácil. Ya está todo hecho, ya se sabe todo. Entonces, hay un tumor muy frecuente en el oído, muy frecuente. Casi 20% de los tumores de los adultos que es benigno también se llama schwannoma. Bueno, el nombre no importa, pero nosotros sabemos que controlamos el 97% de los tumores, ¿no es cierto? Y lo que sí sabemos es que el control es igual que la cirugía abierta, pero con mucho menos complicaciones. Entonces, operarse hoy en día, pues hay que pensársela bien, ¿no? Dejarse uno abrir el tuste. Bueno, pues dale. Pues como esta tecnología es como accesible para los centros médicos y pues para el común de las personas, o sigue siendo algo, por decirlo así, caro. En este momento es muy accesible. Cuando trajimos este equipo fue, de este tipo fue el primero que hubo del Río Grande hasta la Patagonia. Al principio fue muy difícil. Eso yo podría escribir una novela de lo que nos tocó vivir para esto. Pero esto cuesta entre un 30 y un 60% menos que una cirugía convencional. Los costos de una cirugía en el cerebro vienen es por manejarnos las complicaciones. Entonces son complicaciones a largo plazo. Entonces la terapia, la otra cosa a 2, 3 años. Entonces los costos indirectos se bajan. Entonces esto es totalmente costo efectivo. Además de incruento, además no hay que hospitalizar, no hay que ir a cuidado intensivo, entonces usted va restando. Entonces los estudios de costo efectividad de esto están hechos en el mundo desde hace muchísimos años. Llevamos 50 y pico de años en esto. Entonces es totalmente rentable. Las EPS hasta hace muy poco entendieron eso y están permitiendo que los pacientes vayan, cosa que no lo hacían hace pues un par de años, era realmente un camello. A pesar de eso, pues, tenemos 2.400 pacientes tratados en este momento. Puedes pasar atrás. Doctor, muchas gracias por su charla. Mi pregunta va muy de la mano a lo que acaban de preguntar es, en nuestro país, ¿cómo se implementa una tecnología que claramente agrega valor, o sea, genera mejores desenlaces y a largo plazo reduce costos, pero que claramente en un punto conlleva muchísimo costo para poder traerla al país o para implementarla? ¿Cómo ha sido esa experiencia con el Gamma Knife y cuándo fue que se trabajó acá en Colombia? Estuvo en el año 90. En el año 90, con algunos compañeros, algunos colegas, invitamos a un grupo de médicos a que aportáramos. Compramos un lote allí en la séptima con 127, el hotel ese redondo, las compramos el lote. Conseguimos dinero entre mucha gente para importar el equipo de Electa de Suecia. Mi compañero de esto se enlocó, se acabó todo, se dañó esa vaina después de un esfuerzo de 10 años. Y después que volvimos a retomar eso, pues usted no se imagina el camello que es eso. Simplemente con la regulación, vaya usted a importar 192 fuentes radioactivas en este país, ¿no es cierto? Entonces, el señor de la EPS que cree que esto es más caro, el colega que le interesa seguir operando. O sea, esto es una vaina que tiene uno que meterse de verdad para Dios y aguantar el estrés y sufrir muchos años. Pero cuando uno se empeña en algo, pues lo saca adelante. Y realmente de algo que no estoy arrepentido es de esto. Yo tenía unas preguntas como un poco más de curiosidad respecto al funcionamiento del equipo. Tenía dos preguntas en específico. La primera es, digamos, cuando se planea una cirugía, se hace como todo el diseño de la cirugía y ya luego como que automáticamente el equipo
realiza la cirugía en ese momento, se pueden hacer modificaciones de la cirugía como en tiempo real cuando usted tiene el paciente. Nosotros, en ese marco cartesiano, metemos el paciente a las imágenes, resonancia y TAC. El TAC permite ver las estructuras óseas mejor y la resonancia, lo que es tejido. Pero acuérdense que la resonancia distorsiona. La imagen que uno ve en un resonador no está en el sitio que es. Y si el paciente tiene brackets y cosas de esas, se le puede ir 2 centímetros. Entonces el TAC no distorsiona, la resonancia sí, entonces tenemos que fusionar esas imágenes para que lo que veamos sea de verdad. Entonces se fusionan las dos imágenes y nos sentamos en un computador a operar. Nos sentamos dos neurocirujanos. Y operar es llenar con disparos cada cosita, respetar los órganos de riesgo, a veces borrar, a veces hace uno un cambio, el dibujo se le daña a uno. Hay que ver los límites, los bordes del tumor. Hay que hacer una cirugía. Más o menos como si uno tuviera su mano por el bordecito. Entonces, claro, eso es totalmente modificable. En el sistema uno puede hacer un plan y hay un sistema que le dice a uno si el plan le quedó bien o mal. Y entonces puede quitar disparos, aumentar disparos, pero todo bajo control del cirujano manual. Entonces se puede modificar completamente cada tratamiento. Entonces cada tratamiento, una vez que hemos hecho la cirugía virtual, nos sentamos el físico y los neurocirujanos y todos tenemos que estar de acuerdo para aprobar el plan. Entonces, si todos estamos de acuerdo, acostamos al paciente y ya automáticamente se ejecuta. Ahí no intervenimos ya. ¿Bueno? Otra pregunta pequeñita, digamos, durante la cirugía, ¿el paciente suele estar como dormido o está despierto? Porque, digamos, siempre está despierto. O sea, siempre tienen como feedback del paciente, digamos, en caso de cuando están tocando. Como ahí no hay estímulos, ni eso huele, ni se oye, ni se siente, todo el mundo se duerme. Entonces pasan el tratamiento dormidos y cuando terminamos, pues quitamos el son para su casa. Gracias. Yo tenía 2 preguntitas. Tú irradias un tumor, o sea, haces el procedimiento, ¿el tumor se muere inmediatamente en la cirugía o esa radiación hace que poco a poco se empiece a morir y es un proceso que toma un tiempo? Entonces, imagínate que vamos a dañar el DNA, entonces necesitamos una serie de mutaciones genéticas que ocurren en las células para que no se puedan volver a reproducir. Entonces, eso es lo que hizo, eso dura meses o años. Los tumores no desaparecen con esto. La mayor parte disminuyen su volumen, pero muy pocos desaparecen. Y no nos interesa que desaparezcan o no, sino que no sigan creciendo y dañen al paciente. ¿Ok? Pero esto es un proceso que tarda años, meses, años. Sí. ¿Y ese proceso te sirve para todos los tipos de tumores de cerebro o hay algún tipo de cerebro como los gliomas, creo que se llaman, que se mueven tanto? Sí, es una muy buena pregunta, Natasha. Básicamente los tumores, esto es perfecto para los tumores malignos que son metastásicos al cerebro. ¿Ok? Es perfecto. Ya la radioterapia de todo el cerebro es algo que ya no debe existir, porque la radioterapia es dar pequeñas dosis de radiación a todo el cerebro y entonces, para no matar el cerebro, la dan en 30 o 35 sesiones. Pero eso desbarata el cerebro. El 96% quedan con demencia, porque está todo el cerebro está irradiado. De a poquitos, pero está irradiado. Aquí el cerebro no está irradiado. Uno puede tener 20 tumores, pero están matados los tumores, no el cerebro. Entonces, esto evita alteraciones cognitivas en una enfermedad. Una gente con cáncer, imagínense, con cáncer y encima con demencia. Entonces, para la metástasis del cerebro, este es el tratamiento ideal. En el mundo, el primer mundo, el 60, 70, 80% de los pacientes que se tratan con Gamma Knife es cáncer en el cerebro. Cáncer metastásico de otro órgano. El tumor maligno primario del cerebro, que se llama glioma, ese tumor no es buena idea, porque ese tumor tiene raíces. Entonces, lo que uno ve en una imagen no es la verdad. Entonces, nosotros no podemos tratar sino lo que vemos. Y las raíces del tumor, si nos ponemos a meternos con las raíces del tumor, vamos a hacer un volumen de radiación y vamos a complicar el paciente. Entonces, en los tumores malignos primarios del cerebro,
va la radioterapia común y corriente, va la cirugía, y cuando vuelven a recaer, es que les hacemos esto, porque esto ya no daña más el cerebro. Hacer una radioterapia sobre otra radioterapia es algo muy complicado, pero hacer radiocirugía sobre una radioterapia va bien. Preguntas. Hicieron una pregunta por medio de Zoom. David, di- ¿cuál es la eficacia de la radiocirugía en el tratamiento del cáncer de huesos y cuáles son las posibilidades de éxito? ¿O se utiliza la radiocirugía exclusivamente para deshacer tumores malignos en el cerebro? La radiocirugía es algo que se hace en todo el organismo. Lo que pasa es que esta máquina, mi máquina solo es para el cerebro y yo solamente soy cirujano del cerebro. Entonces, uno puede tratar con radiocirugía la columna vertebral. Hoy en día la cirugía también del cáncer de la columna está medio mandada a recoger porque le podemos hacer lo mismo que al cerebro. Y uno puede hacer radiocirugía en cualquier órgano, en el páncreas, en la próstata, donde quieran. Y hay equipos para hacer eso. ¿Ok? Entonces, pues se puede hacer. Ahora, en el cáncer del hueso hay un tratamiento muy bueno a la gente que está con dolores tremendos que no responden a nada. Si destruimos la glándula hipófisis con rayo gamma, en 24 a 48 horas a los pacientes se les quita el dolor. Algo hacemos ahí que no sabemos qué es, que quita el dolor. Y de verdad que no sabemos qué es lo que hacemos. No se sabe por qué, pero funciona muy bien. Que le damos una dosis de radiación enorme a la glándula hipófisis, 180 grays se llama eso. Si al organismo le llegan 5 grays, uno muere en pocos días. Y aquí estamos dando 180. Pero 180, ¿dónde es? Y esos pacientes con dolor por cáncer se curan de ese dolor muy rápidamente. Por ejemplo, eso es algo al margen, ¿no? Nuestra pregunta. Bueno, otra preguntita. Es que me surge la duda si para otro tipo de padecimientos, como por ejemplo quistes en el cerebro, con un padecimiento ya asociado a parásitos, por ejemplo, ¿es posible utilizar esta herramienta para eliminar dichos quistes? Sí es posible. Conozco un quiste por un parásito en África que lo trataron con esto y les funcionó, porque no les había funcionado otras cosas. Pero pues conozco un caso y no era mío. Pero realmente todo responde a la radiación. Todo responde a la radiación, pero es muy importante tratar de saber qué estamos tratando para hablar de pronóstico del paciente. Mire, la radiación a dosis bajas es antiinflamatorio. Ustedes han podido ver de golpe enfermedad, sobre todo en mujeres con problemas de tiroides, con los ojos todos salidos, ¿sí? Como unas ranas, eso se llama enfermedad de Graves. Y eso se produce por anticuerpos que inflaman los nervios de los ojos. Se les salen los ojos. Entonces, si uno le da radiación a los músculos de los ojos bajita, se regresa eso. La radiación a dosis baja mejora la inmunidad. Entonces llegan anticuerpos al sitio del tratamiento y mejoran la respuesta de los tratamientos. La radiación es algo bien interesante y yo creo que es más buena que mala. ¿Okay? Hay mucha cosa que se puede hacer. En Japón hay sitios, ¿cómo se llama? Hormesis se llama eso. Hay sitios donde irradian a las personas a dosis bajitas regularmente para evitar cáncer. No sé si eso sea bien o no, pero existen. ¿Ok? Entonces, pues la radiación tiene muchas cosas buenas. Entonces le sirve antiinflamatorio para matar tumores, para quitar dolores, para muchas cosas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Julio por venir y a ustedes por estar aquí. Espero que se hayan dado cuenta, sobre todo aquellos de ustedes que están jóvenes, que están empezando. Esto es un ejemplo del rol que van a tener ustedes en la medicina para que vean cómo pueden tener un impacto. Y esto no es solamente el diseño de la máquina, el software que le permite a Julio ver dónde está el tumor, el análisis de imágenes, eso también son unos algoritmos súper complicados de inteligencia artificial, de análisis de imágenes. Son todas aplicaciones súper chéveres, entonces espero que después de hoy se sientan inspirados a seguir mejorando todas estas cosas para que, como dice Julio, nunca más tengan que operar a nadie. Y con eso, pues, les agradezco a ustedes por venir y muchas gracias, Julio, por la charla de hoy. Estuvo interesantísimo. Y Bueno, doctor, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos por venir. Con David decíamos que qué bonito ver
la casa llena. Ojalá pudiéramos tener el poder de convocatoria de Natasha de aquí en adelante. Eh, pero sean bienvenidos cuando quieran al Makerspace. Ojalá sigamos haciendo los seminarios y vivo acá. Me parece un gran espacio. Pero también aprovechando, pues no sé en qué semestre estarán, me imagino que un poco más repartidos, pero siempre que tengan proyectos, quieran venir a prototipar o necesiten ayuda con cualquier proyecto, por favor, siéntanse bienvenidos acá en el Beat y en el Makerspace, les podemos ayudar. Vengan cuando tengan proyectos personales, vengan si quieren unirse al proyecto Boston Scientific y a todos los otros que tenemos andando. Cuando quieran volver. Y también, doctor, si en algún momento cree que hay algo con lo que podemos ayudar a dar un paso más allá con este aparatazo, por favor, nos gustan los retos. Entonces, muy bienvenidos todos, los esperamos.